Imagina un mundo donde las prácticas más extrañas y sorprendentes eran parte de la vida cotidiana, tan comunes como lo son hoy nuestras rutinas más simples. Desde las misteriosas ceremonias de los oráculos, en templos antiguos, hasta el inverosímil envío de niños por correo, la historia nos revela una serie de costumbres que hoy nos dejarían perplejos. Número 1. Fotografía post-mortem. En la era victoriana, las personas enfrentaban la mortalidad de una manera que hoy nos resulta extraña. La fotografía post-mortem, también conocida como memento mori, fue una práctica habitual en el siglo XIX que buscaba preservar la memoria de los seres queridos tras su fallecimiento. Con la ausencia de redes sociales y tecnología digital, las familias victorianas no tenían una forma inmediata de capturar los momentos de la vida cotidiana. Así, las últimas imágenes de un ser querido solían tomarse después de la muerte. No era raro que los fallecidos, especialmente bebés y niños, fueran retratados en sus mejores galas, acomodados en posturas que simulaban la vida. A veces, incluso se los ubicaba junto a sus familiares vivos, creando un último retrato familiar inquietante. Estas fotografías eran un intento de captar la esencia de la persona fallecida, y las familias las guardaban como recuerdos invaluables. La seriedad de la muerte quedaba plasmada en estas imágenes, a veces con el cuerpo del difunto siendo el único testimonio visual que quedaba de su existencia. A algunos se les pintaban las pupilas para crear la ilusión de que los ojos seguían brillando con vida. Era un intento casi desesperado de mantener la presencia del ser querido en un mundo donde la muerte rondaba constantemente. Número 2. Terapia con sanguijuelas. Imagínate estar en un consultorio médico hace cientos de años y que el tratamiento para tus problemas de salud implique que te coloquen sanguijuelas en la piel para que te succionen la sangre. Esto, que hoy nos parecería más cercano a una película de terror que a un procedimiento médico, era una práctica habitual conocida como irudoterapia. Desde la antigua Egipto hasta el siglo XIX, el uso de sanguijuelas para curar diversas enfermedades fue una técnica popular entre médicos y curanderos. La creencia detrás de este método se fundamentaba en la teoría de los 4 humores, la cual sostenía que la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema debían mantenerse en equilibrio para garantizar la buena salud. Las sanguijuelas, pequeñas pero voraces, eran vistas como una herramienta ideal para drenar el exceso de sangre de los pacientes, ayudando a restaurar el equilibrio de los humores. Esta práctica se extendió por Europa y Asia y alcanzó su punto máximo en la Edad Media, donde los barberos cirujanos se encargaban de realizar estos procedimientos. Las sanguijuelas se aplicaban en diversas partes del cuerpo dependiendo de la dolencia: en la cabeza para aliviar migrañas, en las extremidades para tratar la hinchazón y hasta en el rostro para eliminar impurezas de la piel. Era una solución milagrosa que parecía tratar desde dolores de cabeza hasta enfermedades como la epilepsia. Lo curioso es que las sanguijuelas no solo eran vistas como remedios, sino que también se convirtieron en un recurso económico. Había recolectores profesionales que se aventuraban en los pantanos para capturarlas, ya que la demanda era alta y el comercio de sanguijuelas se convirtió en un negocio próspero. Incluso, algunos médicos recomendaban mantener un tarro de sanguijuelas en casa, un consejo que hoy nos parecería de lo más insólito. Imagina abrir un frasco en la cocina y encontrar decenas de estos pequeños chupasangres como parte de tu botiquín. Número 3. Ejecuciones públicas. Hubo un tiempo en el que salir a ver una ejecución pública era tan común como asistir a un evento deportivo. Las ejecuciones, lejos de ser eventos privados, se realizaban en plazas públicas y eran consideradas como una forma de entretenimiento. Desde la Edad Media hasta el siglo XIX, estas macabras exhibiciones de la pena capital eran parte del tejido social de muchas ciudades de Europa, América y otras partes del mundo. No solo se veían como una forma de castigo, sino también como una lección moral para la comunidad. El mensaje era claro: quien cometía un delito grave,
sufría las consecuencias de la manera más visible posible. Los espectadores llegaban de todas partes para presenciar el acto, y las ejecuciones eran un verdadero espectáculo. Familias enteras se reunían para ver la decapitación de un noble o el ahorcamiento de un criminal común. A veces, la audiencia incluía a niños, y no faltaban los vendedores que ofrecían comida y recuerdos del evento. La atmósfera que rodeaba estas ejecuciones era una mezcla de morbo, curiosidad y un sentido de justicia casi ritualizado. En algunas ocasiones, las multitudes animaban o abucheaban al condenado, haciendo de la experiencia algo que hoy nos parecería tan incomprensible como espeluznante. Las formas de ejecución variaban según la época y la cultura, desde las decapitaciones con hachas y guillotinas hasta el ahorcamiento, la hoguera y el infame descuartizamiento. En la Europa medieval, el verdugo era una figura prominente, y la destreza con la que manejaba su hacha podía ganarle aplausos o abucheos. En otras regiones, la guillotina se convirtió en el símbolo de la Revolución Francesa, cortando cabezas con una eficiencia escalofriante. El espectáculo no terminaba con la muerte del condenado. En muchos casos, el cuerpo era expuesto durante días como una advertencia duradera para quienes pensaran en seguir un camino delictivo. La gente acudía a las ejecuciones no solo por morbo, sino porque el evento ofrecía una especie de catarsis colectiva. Ver cómo la justicia se aplicaba de manera cruda y definitiva les daba la sensación de que el orden se restauraba en la sociedad. En este contexto, la ejecución pública era vista como un reflejo de la autoridad del Estado y su capacidad para imponer el orden a través del miedo. Número 4. Vendaje de pies en China. Por más de 1000 años, una de las tradiciones más dolorosas y extremas en la historia de China fue el vendaje de pies, una práctica que comenzó alrededor del siglo X y continuó hasta principios del siglo XX. Conocido como lotos dorados, este ritual consistía en romper y doblar los arcos de los pies de las niñas, a menudo a la edad de 5 o 6 años, para luego envolverlos con telas apretadas que los deformaban en una forma diminuta. El resultado era un pie arqueado, de apenas unos pocos centímetros, que impedía caminar con normalidad y causaba dolor de por vida. Sin embargo, en su época, esto no se veía como una tortura, sino como una señal de belleza, estatus y elegancia. El ideal de belleza que impulsaba esta práctica era tener pies pequeños, lo cual se consideraba un signo de virtud y refinamiento en las mujeres. Cuanto más pequeños los pies, más atractiva se percibía a la mujer en la sociedad. Las familias de clase alta y media creían que el vendaje de pies aumentaba las oportunidades de sus hijas de contraer un buen matrimonio. Era una carta de presentación en el mercado matrimonial, pues los pies vendados simbolizaban disciplina, obediencia y capacidad para soportar el sufrimiento, cualidades muy valoradas en las esposas de la época. En muchas comunidades, los pies naturales y de tamaño normal eran considerados poco femeninos y poco atractivos. El proceso de vendaje de pies era brutal. Las niñas sufrían intensos dolores mientras sus madres o una figura femenina en la familia doblaban sus dedos hacia la planta del pie y los envolvían con vendas. Esto se repetía día tras día, y las vendas se apretaban cada vez más para evitar que los pies crecieran de manera natural. A menudo, los huesos se fracturaban, y las infecciones eran comunes. Muchas niñas desarrollaban gangrena y úlceras, y algunas incluso morían por las complicaciones derivadas de la práctica. Sin embargo, la presión social era tan fuerte que las familias aceptaban estos riesgos como parte del precio a pagar por encajar en la norma social. El dolor y la discapacidad que resultaban del vendaje de pies no solo limitaban la movilidad de las mujeres, sino que también las mantenían confinadas a los espacios domésticos. Las mujeres con pies vendados caminaban con dificultad, lo que las hacía depender de otros para moverse. Esto contribuyó a reforzar los roles de género de la época,
donde la movilidad restringida de las mujeres se veía como una prueba de su virtud y buen carácter. La belleza era dolor, y el vendaje de pies lo llevaba al extremo. Número 5. Trabajo infantil. Hoy en día, la idea de niños trabajando largas horas en fábricas y minas nos parece indignante, pero durante la Revolución Industrial, el trabajo infantil era una realidad cotidiana. En el siglo XVIII y XIX, especialmente en países como Gran Bretaña y Estados Unidos, se consideraba normal ver a niños tan jóvenes como de 6 años desempeñando trabajos agotadores en condiciones peligrosas. La maquinaria industrial, con sus engranajes expuestos y piezas afiladas, se convertía en el campo de juego de niños que pasaban más tiempo trabajando que jugando. ¿Por qué sucedía esto? En una época en la que el desarrollo de la industria avanzaba a pasos agigantados, los niños representaban una fuerza de trabajo ideal. Eran pequeños, ágiles y, sobre todo, baratos. Las fábricas preferían emplear a niños porque podían acceder a espacios reducidos y realizar tareas que los adultos no podían. Además, eran menos propensos a protestar o formar sindicatos, lo que los hacía atractivos para los dueños de las fábricas que querían maximizar la productividad a bajo costo. Los salarios que se pagaban a los niños eran una fracción de lo que ganaban los adultos, lo que permitía a las familias pobres contar con un ingreso adicional, aunque fuera a costa de la infancia de los más pequeños. Las jornadas de trabajo para estos niños eran interminables. Podían pasar 14 o incluso 16 horas al día en las fábricas, con descansos mínimos y en ambientes donde el ruido, el calor y el polvo eran constantes. Las condiciones eran tan duras que muchos niños sufrían accidentes graves, quedando mutilados o enfermos debido a la exposición a sustancias tóxicas y al trabajo físico extremo. En las minas, la situación no era mejor. Número 6. Corsés. Durante siglos, el corsé fue el símbolo por excelencia de la moda femenina en Europa y América. Desde el Renacimiento hasta principios del siglo XX, esta prenda rígida se convirtió en un accesorio indispensable para toda mujer que deseara ser considerada elegante, femenina y de alta clase. Imagina un día típico para una dama victoriana. Ponerse un corsé cada mañana era como encajar su cuerpo en una especie de jaula de tela y hueso de ballena, con la ayuda de cintas que ajustaban cada parte de su figura. El objetivo, lograr la deseada silueta de reloj de arena, con una cintura que a veces no superaba los 40 centímetros de circunferencia. Sin embargo, el precio de esta moda era más alto de lo que uno podría imaginar. Los corsés, al ser ceñidos de manera extrema, provocaban problemas respiratorios y digestivos, al tiempo que deformaban las costillas y desplazaban los órganos internos. Para muchas mujeres, respirar profundamente o incluso comer un almuerzo completo era un desafío. Los médicos de la época advertían sobre los peligros de usar estas prendas de forma prolongada, pero los estándares de belleza eran tan poderosos que las advertencias caían en oídos sordos. Las mujeres aceptaban estas incomodidades y dolores porque el corsé no solo daba forma al cuerpo, sino que también moldeaba la percepción de la feminidad. Esta prenda no era solo un símbolo de belleza, sino también de estatus social. Las mujeres que usaban corsés, especialmente los más elaborados y caros, demostraban que no necesitaban trabajar. Un cuerpo delgado, con una cintura estrecha, era un signo de pertenencia a la clase alta, donde las actividades físicas y el esfuerzo manual eran innecesarios. En contraposición, las mujeres de las clases trabajadoras, que no podían permitirse un corsé o la ayuda para atárselo cada día, estaban excluidas de esta noción de belleza ideal. Número 7. Duelos. Hubo un tiempo en que el honor de una persona se defendía con una pistola o una espada en la mano, en un duelo a muerte. Entre los siglos XVI y XIX, especialmente en Europa y América, los duelos eran la forma más aceptada de resolver disputas personales. Estas batallas, que hoy nos parecerían propias de una película de época, se libraban bajo reglas estrictas y códigos de conducta que transformaban un conflicto personal en un evento formal, casi ritualístico.
Si alguien se sentía ofendido o humillado, especialmente en las clases más altas, podía lanzar un desafío a duelo como una manera de lavar su honor con sangre. El proceso era tan elaborado como lo sería organizar una fiesta. La parte ofendida enviaba una carta formal de desafío al presunto ofensor, y si éste aceptaba, ambos debían acordar los detalles. Elegían el lugar, el momento y las armas, que podían ser espadas o pistolas, dependiendo de la época y las preferencias de los duelistas. Se nombraban padrinos, que no solo actuaban como testigos, sino que también negociaban las reglas y trataban, en algunos casos, de evitar que el duelo llegara a su sangriento desenlace. Sin embargo, cuando el honor estaba en juego, rara vez había lugar para la reconciliación pacífica. Los duelos con pistolas se hacían particularmente populares en el siglo XIX, en parte por la influencia de los militares, quienes veían el duelo como una forma de mantener su reputación y valentía. Los contendientes se enfrentaban a una distancia preestablecida, y al sonido de una señal disparaban con la esperanza de herir, o en algunos casos, matar a su oponente. No obstante, no todos los duelos tenían como resultado la muerte. Número 8. Juicios de brujas. En una época en la que la superstición, el miedo y el fervor religioso eran más fuertes que la razón, los juicios de brujas se convirtieron en una de las prácticas más oscuras de la historia. Entre los siglos XV y XVIII, la caza de brujas se extendió como un fuego incontrolable por Europa y las colonias americanas, con el objetivo de identificar, juzgar y eliminar a quienes eran acusados de practicar la magia negra. Aunque hoy, la idea de acusar a alguien de brujería suene ridícula, en aquel entonces, la mera sospecha de ser una bruja podía significar la muerte. Los juicios de brujas se basaban en una mezcla de histeria colectiva, creencias religiosas y una serie de acusaciones que a menudo surgían de rencillas personales. Vecinos que discutían, personas que se salían de las normas sociales o mujeres que simplemente eran consideradas demasiado independientes, podían terminar siendo señaladas como brujas. Una vez que alguien era acusado, la maquinaria de la justicia se ponía en marcha, y los métodos para comprobar la culpabilidad de los sospechosos eran tan brutales como insólitos. Uno de los procedimientos más infames consistía en atar a la persona acusada de brujería y lanzarla a un río o lago. Según la lógica retorcida de la época, si flotaba, era prueba de que la bruja utilizaba sus poderes para salvarse y, por lo tanto, era culpable. Si se hundía, significaba que era inocente, aunque a menudo esto implicaba que moría ahogada. Otros métodos incluían la búsqueda de marcas de brujas, es decir, manchas o cicatrices en la piel que se consideraban señales de un pacto con el diablo. Además, se les pedía a los acusados recitar oraciones sin cometer errores, tarea que bajo presión y miedo resultaba casi imposible. Número 9. Sangrías. Durante siglos, la sangría fue uno de los tratamientos médicos más comunes y extendidos en todo el mundo. Desde la antigua Grecia hasta el siglo XIX, la idea de que extraer sangre podía curar diversas enfermedades era una creencia arraigada en la práctica médica. Los médicos de la época, siguiendo la teoría de los 4 humores de Hipócrates y Galeno, creían que la salud del cuerpo dependía del equilibrio de la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Si alguno de estos humores estaba en exceso, la persona caía enferma, y la solución era simple. Había que deshacerse de la sangre sobrante. La sangría se practicaba utilizando lancetas, cuchillas pequeñas y, en ocasiones, ventosas que se colocaban en la piel para abrir una herida y permitir que la sangre fluyera. Para quienes preferían un enfoque menos invasivo, las sanguijuelas eran la herramienta preferida. Estos pequeños parásitos se adherían a la piel del paciente y se alimentaban de su sangre, extrayendo lo que los médicos consideraban el exceso que causaba la enfermedad. Lo que hoy nos parecería una escena digna de una película de terror era, en su tiempo, una práctica médica de lo más normal y, de hecho, se pensaba que podía tratar desde dolores de cabeza hasta la peste.
No era raro encontrar a alguien desangrándose de manera controlada en una consulta médica, en la sala de su casa o incluso en hospitales improvisados. En algunos casos, la cantidad de sangre extraída podía ser significativa, dejando al paciente débil, pero con la esperanza de que la dolencia desapareciera junto con el flujo de sangre. La escena de una sangría incluía recipientes para recoger la sangre y toallas para limpiarla, lo que daba a la práctica un aire de ritual médico que hoy solo nos parece macabro. Número 10. Trepanación. La trepanación o trefinación es uno de los procedimientos quirúrgicos más antiguos de la historia de la humanidad. Consistía en perforar un orificio en el cráneo, un acto que hoy nos parecería una locura, pero que en la antigüedad se practicaba con la esperanza de curar diversas dolencias físicas y espirituales. Esta técnica, que tiene sus orígenes en épocas prehistóricas, fue utilizada por muchas culturas alrededor del mundo, desde las tribus de los Andes hasta civilizaciones en Europa y Asia. Para estas sociedades, abrir un agujero en el cráneo no era un acto de crueldad, sino un intento de aliviar el sufrimiento. La trepanación se realizaba con herramientas rudimentarias hechas de piedra, hueso o metal, dependiendo del lugar y la época. Los cráneos perforados que se han encontrado a lo largo del tiempo son prueba de que este procedimiento no solo era común, sino que muchos pacientes lograban sobrevivir. En algunos cráneos antiguos se observan signos de cicatrización alrededor del orificio, lo que sugiere que las personas vivían por algún tiempo después de la intervención. Esto resulta especialmente sorprendente si consideramos la falta de anestesia y de condiciones higiénicas de aquella época. ¿Para qué se practicaba la trepanación? Las razones eran tan variadas como misteriosas. Algunos la realizaban para aliviar la presión intracraneal provocada por traumas en la cabeza, como heridas de guerra o caídas. Otros creían que podía curar dolores de cabeza crónicos, convulsiones e incluso problemas mentales. Pero no todo era medicina física. Muchos pueblos consideraban la trepanación como un método para liberar espíritus malignos que supuestamente habitaban en la cabeza del enfermo. Para estas culturas, la mente y el espíritu estaban entrelazados, y crear una apertura en el cráneo era la forma de expulsar fuerzas sobrenaturales que causaban el malestar. La trepanación también tenía un componente ritual. En algunas tribus se pensaba que los chamanes y curanderos, al someterse a este procedimiento, adquirían habilidades espirituales especiales, como la capacidad de comunicarse con los dioses o acceder a visiones. La idea de que perforar el cráneo podía conectar a las personas con otras dimensiones fue una creencia poderosa en tiempos donde la frontera entre lo físico y lo espiritual era difusa. Estas prácticas nos muestran cómo la medicina y la espiritualidad a menudo se fusionaban en la antigüedad, en un intento de encontrar sentido a lo desconocido. Número 11. Salones de opio. En el siglo XIX y principios del XX, los salones de opio eran tan comunes en algunas ciudades como lo podrían ser hoy los bares o los cafés. Estos lugares ofrecían un refugio a quienes buscaban olvidar sus problemas o simplemente disfrutar de los efectos sedantes de esta droga, un derivado de la planta de la adormidera. Los salones de opio eran especialmente populares en Asia, donde el uso de la sustancia tenía una larga tradición medicinal y recreativa, pero su influencia se extendió rápidamente a Europa y Estados Unidos, donde se convirtió en una moda para las clases altas y un escape para los más desfavorecidos. La escena típica de un salón de opio en el siglo XIX nos transporta a un mundo de divanes de madera, almohadas de seda y un ambiente cargado de humo. En estos espacios, los clientes se reclinaban para fumar opio a través de largas pipas, disfrutando del efecto de la droga que les proporcionaba una sensación de euforia seguida de un profundo estado de relajación. Las conversaciones en estos lugares solían ser lentas y perezosas, mientras los asistentes caían en un trance que, según decían,
les permitía desconectarse de la realidad y entrar en un mundo de sueños. El opio, en un principio, era valorado por sus propiedades medicinales. Los médicos lo recetaban para aliviar el dolor, la ansiedad y hasta el insomnio. Sin embargo, su uso rápidamente pasó del ámbito médico al recreativo. En las grandes ciudades, especialmente en Londres, París y San Francisco, los salones de opio se convirtieron en un fenómeno cultural. En el barrio chino de San Francisco, por ejemplo, los inmigrantes chinos trajeron consigo la tradición de fumar opio, y pronto los salones se llenaron no solo de chinos, sino también de estadounidenses y europeos que buscaban experimentar los efectos de esta exótica droga. Número 12. Enviar a los niños por correo. A principios del siglo XX, cuando el servicio de correos de Estados Unidos comenzó a expandirse, las posibilidades de lo que se podía enviar por correo eran casi ilimitadas. Pero hay un detalle que hoy nos parecería inverosímil. Entre las cosas que la gente comenzó a enviar, figuraban sus propios hijos. Así es, en aquellos tiempos en los que las regulaciones postales eran vagas y flexibles, algunas familias aprovecharon las nuevas reglas para enviar a sus hijos como si fueran paquetes, y, sorprendentemente, no era algo tan raro. Todo comenzó en 1913, cuando el Servicio Postal de Estados Unidos introdujo el sistema de paquetes. Esto significaba que, además de cartas y telegramas, ahora se podían enviar cosas más grandes, siempre y cuando no superaran las 50 libras de peso. Las primeras historias de niños enviados por correo surgieron en áreas rurales, donde las familias buscaban formas baratas de enviar a sus hijos a la casa de algún familiar cercano. En lugar de comprar un billete de tren o de autobús, los padres simplemente enviaban a sus hijos con los carteros, quienes se encargaban de llevar a los pequeños hasta su destino. La tarifa por enviar a un niño de esta manera era sorprendentemente baja, generalmente no más de unos cuantos centavos, dependiendo de la distancia. A los niños se les colocaban sellos postales pegados a la ropa, y el cartero, que a menudo era un conocido de la familia, se convertía en el encargado de llevarlos sanos y salvos hasta el destino. Aunque la imagen de un niño con un sello en el abrigo resulta cómica hoy en día, en aquel tiempo no era tan descabellada como parece. Los carteros, con su uniforme oficial y su imagen de confianza, eran vistos como figuras responsables y, por lo tanto, las familias no dudaban en confiarles a sus hijos. Número 13. Zoológicos humanos. A principios del siglo XX, en una época marcada por el colonialismo y el racismo, una de las formas más controvertidas de entretenimiento fueron los zoológicos humanos. Aunque hoy nos parezca inaceptable y grotesco, hubo un tiempo en que la exhibición de personas de diferentes culturas, especialmente de regiones colonizadas, era vista como una atracción educativa y fascinante para las masas. Estos zoológicos humanos, o exposiciones etnológicas, se organizaban en ciudades europeas y estadounidenses y mostraban a personas de África, Asia, América y Oceanía, a menudo en ambientes artificiales que imitaban sus supuestos hábitats naturales. Las exhibiciones comenzaron en el siglo XIX y se volvieron especialmente populares en eventos como las ferias mundiales y exposiciones universales. En estos eventos, los europeos y norteamericanos acudían en masa para observar a hombres, mujeres y niños que vivían y realizaban actividades cotidianas en réplicas de sus aldeas nativas, rodeados de chozas, animales y plantas traídas para recrear su entorno. Las personas expuestas en estos zoológicos eran presentadas como primitivas o salvajes, lo que reforzaba los estereotipos y prejuicios que los colonizadores tenían sobre las culturas que dominaban. Uno de los casos más famosos fue el de Ota Benga, un hombre de la tribu Mbuti, traído desde el Congo a principios del siglo XX. En 1906, Ota Benga fue exhibido en el zoológico del Bronx en Nueva York, junto a un orangután, como si ambos pertenecieran a la misma categoría.
Se le presentaba como el eslabón perdido entre el hombre y el mono, y los visitantes acudían para ver a este hombre que, según ellos, representaba un estadio evolutivo inferior. La humillación y la deshumanización eran tales que, tras ser liberado por la presión de los activistas, Ota Benga acabó quitándose la vida, incapaz de soportar el trauma de haber sido tratado como un espectáculo. Número 14. Oráculos y adivinación. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido la necesidad de entender y predecir lo que le depara el futuro. Mucho antes de la aparición de la ciencia moderna, los oráculos y las prácticas de adivinación formaban parte esencial de la vida cotidiana de muchas culturas. Ya fuera consultando las entrañas de un animal, observando el vuelo de las aves o escuchando las profecías de un médium en trance, las personas buscaban respuestas sobre la cosecha, la guerra, el amor y la salud. Lo que hoy podría parecer un juego de charlatanería, en el pasado era visto como una forma legítima y valiosa de entender el mundo. En la antigua Grecia, el oráculo de Delfos era uno de los más famosos y respetados. Situado en un templo dedicado a Apolo, el oráculo estaba a cargo de la Pitia, una sacerdotisa que entraba en trance y pronunciaba respuestas enigmáticas a las preguntas de los visitantes. Hombres poderosos como reyes y generales viajaban largas distancias para recibir las palabras de la Pitia antes de tomar decisiones importantes, como iniciar una guerra o fundar una ciudad. Las respuestas del oráculo solían ser deliberadamente ambiguas, lo que permitía múltiples interpretaciones y añadía un aire de misterio a sus pronunciamientos. En la antigua China, otra forma de adivinación, conocida como el I Ching o libro de las mutaciones, era consultada por emperadores y campesinos por igual. El Rin Ching utilizaba un sistema de hexagramas formados al lanzar varillas de bambú o monedas, y cada hexagrama se interpretaba como un mensaje sobre el futuro. Esta práctica no solo ofrecía predicciones, sino que también proporcionaba orientación moral y filosófica, siendo un reflejo de la profunda conexión entre la espiritualidad y la vida cotidiana en la China antigua. Pero los métodos de adivinación no se limitaban a los templos y las cortes imperiales. En la Europa medieval, era común que las personas acudieran a astrólogos y quirománticos para conocer su destino. Las estrellas, las líneas de las manos e incluso la posición de las vísceras de animales sacrificados podían ser leídas como signos divinos que revelaban el porvenir. La astrología, en particular, alcanzó un gran auge, y no era raro que los reyes tuvieran a un astrólogo de confianza en su corte para aconsejarlos sobre las mejores fechas para realizar viajes, matrimonios y batallas. Número 15. Vapores e histeria. En el siglo XIX, el diagnóstico de histeria era tan común como misterioso, especialmente para las mujeres. Esta condición, que hoy es vista como un concepto anticuado y sexista, abarcaba una amplia gama de síntomas, desde desmayos y crisis nerviosas hasta falta de apetito, insomnio y episodios de llanto incontrolable. Se pensaba que la histeria era una enfermedad exclusivamente femenina, vinculada a la naturaleza débil de las mujeres y a un desajuste en su útero, una idea que se remonta a la antigua Grecia, donde el término histeria derivaba de histera, que significa útero. En una época en la que la ciencia médica todavía se mezclaba con supersticiones, se creía que el útero podía moverse dentro del cuerpo y afectar el estado mental de la mujer. La idea de los vapores era otra de esas nociones que hoy nos parecería disparatada. Se pensaba que los vapores eran emanaciones internas del cuerpo que ascendían al cerebro y causaban síntomas de inestabilidad emocional, ansiedad e incluso desmayos. La imagen de una dama victoriana desmayándose y siendo asistida con sales aromáticas para reanimarla es una representación de este concepto. La histeria y los vapores se convirtieron en una explicación estándar para cualquier comportamiento que la sociedad considerara inapropiado o fuera de lo común para una mujer. Los médicos atribuían estos síntomas a la delicada constitución femenina,
lo que hoy entenderíamos como una mezcla de desconocimiento médico y un claro sesgo de género.